Muchas gracias, Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 14, está el Señor hablando con la mujer samaritana y le dice un versículo que lo usamos muchísimo, porque además es una realidad. Recuerdan, la mujer ha ido a buscar agua al pozo como todos los días, era el mediodía. Jesús le acaba de decir que todo el que beba esa agua va a volver a tener sed, lo cual por supuesto es obvio. Pero el Señor le dice algo en el 4:14 que no era tan obvio. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Mas el que beba del agua que yo le daré, esa agua dentro de él se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Y esto me lleva un poco a pensar en qué realidad que tenemos nosotros como canales de vida, ¿no? Y por eso lo llamé así a la reflexión que vamos a tener esta mañana. Canales de vida. Vivimos en una sociedad que busca que todo lo que la persona recibe, todo lo que adquiere, todo lo que encuentra sea para sí, ¿no? La filosofía ha ido guiando nuestros pensamientos hacia la autosatisfacción. Hoy están las librerías, cada vez más se ha ido expandiendo al punto que hoy es quizás la sección más importante de cualquier librería, el área de autoayuda. Y es la autoayuda, la autosatisfacción, el autoprogreso, y todo es auto. Auto viene de uno, de propio significa en griego. Auto, es hacia mí mismo, ¿no? Y es como que todo lo que pasa alrededor mío termina en mí. Como que yo soy el destino final de todo lo que hago. El destino final de todo lo que yo hago es para mi satisfacción. El destino final de lo que yo hago es para mi progreso. El destino final de lo que yo hago es para mi crecimiento. El destino final de lo que yo hago es para mi felicidad. Y siempre yo soy la terminal de mis proyectos. Cuando Jesús habla con la samaritana no tenía ningún interés en resolver el problema de nadie. Ella tenía suficientes problemas propios como para pensar en resolver los problemas de otros. Y esa es hoy la realidad de la enorme cantidad de gente. Nadie piensa, dice, bueno, yo bastante problemas tengo como para ponerme a pensar en el problema que tenga el otro. Que cada cual se las arregle, que cada cual haga lo que pueda, esto está así, la ley de la selva está planteada así, que cada uno sobreviva, sálvese quien pueda, y así vamos. Entonces, la samaritana iba a resolver su problema. Pero Jesús le marca algo que ni siquiera estaba en su idea. Jesús proyecta su realidad y le dice, el que beba del agua que yo le doy, no solo va a tener agua para resolver su problema, sino que el agua que yo le daré, eso que va a recibir él, no solo va a alcanzar a saciar su sed, sino que va a transformarse en una fuente que salte, que brote, que se difunda, que se exprese para vida eterna. Y esto de algún modo le cambió la manera de pensar a esta mujer que iba a resolver su problema. Y cuando ella se va de ahí, es significativo esto, porque dice, deja su cántaro y va a la ciudad y les cuenta a todos que ella había encontrado al Mesías. Y esto de que ella dejó su cántaro, para mí es sumamente emblemático, porque el cántaro reflejaba el agua que ella necesitaba. Ella no necesitaba más agua que la que el cántaro le podía dar. Pero ella, sin saberlo, sin darse cuenta, fue algo inconsciente esto, de golpe dejó de pensar en su cántaro para pensar en a cuántos podía salpicar ella con la bendición con que ahora había sido bendecida. Este clic en la cabeza es un clic que es difícil exagerar en la importancia que hacer este clic en nuestra cabeza tiene. Porque la inmensa mayoría de la proyección o de la enseñanza, de lo que nosotros escuchamos, aún en ámbitos cristianos, tienen que ver con el cántaro, no tienen que ver con la fuente. O sea, tienen que ver con lo que yo necesito para satisfacer mi necesidad.
y una enorme cantidad de literatura cristiana, y una enorme cantidad de mensajes, y una enorme cantidad de prédicas, y una enorme cantidad de congresos, y eso está destinado al cántaro. Está destinado a satisfacer lo que yo tengo. Pero no está pensado, no está proyectado a que nunca, jamás, en ningún momento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, la idea es que lo que yo recibo sea para mí, exclusivamente. La idea del Nuevo Testamento es que lo que Dios da es tan sobreabundante que es absolutamente imposible pensar que todo lo que Dios da sea para mí solo, ¿no? Es como si yo cayera a una parrilla y estuviera lleno de comida esa parrilla, y yo pensara que el parrillero de ese restaurante hizo toda esa comida para mí solo. O sea, tan insensato sería pensar eso como pensar que todo lo que Dios me lo da para mí. Y si nosotros nos ponemos a pensar, y de eso se trata el enfoque de esta mañana, hay una enorme cantidad de cosas que Dios nos las dio para que nosotros seamos canales y no seamos terminales, ¿no? En mi época, la línea D llegaba hasta Palermo, era la cabecera de la línea D, Palermo Catedral. Ahora no, después fue Ministro Carranza y después se fue extendiendo. Y el otro día que iba en el subte, miraba y digo, ¿cuántas estaciones más hay desde aquella época mía? Durante décadas fue solo Palermo. Después se llegó a Ministro Carranza y después se fue extendiendo. Entonces, yo pienso ahora que Palermo, la estación Palermo del subte de la línea D, dejó de ser cabecera, dejó de ser terminal. Ahora pasó a ser una estación de paso, donde todo lo que pasa por Palermo no termina ahí, sino que sigue. No hay un tren que termine en Palermo, todos pasan. Y que bueno, nosotros pensar que si durante mucho tiempo fuimos Palermo, el terminar de la línea D, hoy tenemos que seguir siendo Palermo, pero no pensar en que somos terminales de línea, sino que somos canales, estaciones de paso, donde todo lo que yo recibo, absolutamente todo lo que yo recibo, está destinado a que llegue a otros. Te invito a leer Génesis 12:2. Ahí es en los primeros tiempos de la vida de Abraham, todavía se llama Abraham sin H, y en Génesis 12:2, en el llamamiento, recién empieza, el Señor le dijo a Abraham, acá empieza la historia, deja tu tierra, Génesis 12:1 estoy leyendo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Yo te bendeciré y serás de bendición. Este es el primer canal de traspaso. Yo te voy a bendecir, Abraham, pero vos no sos la terminal de la línea, vos vas a ser de bendición, ¿no? Y es más, le dice, y por medio de ti voy a bendecir, dice el final del 3, a todas las familias de la tierra. Tan grande es lo que yo te voy a dar, que no solo te va a alcanzar a vos, no solo va a alcanzar a tu familia directa, sino que a través tuyo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y si nosotros estamos hoy sentados aquí, y si nosotros hemos participado y recordado la obra de Jesús, hijo de Abraham, es porque en Abraham hemos sido bendecidos. O sea, si nosotros hoy estamos acá es porque un día un hombre llamado Abraham, que jamás conocimos, él creyó a Dios, su fe le fue contado por justicia, y él, Abraham, fue canal de bendición para todos nosotros. Ahora, hay un pasaje similar en Mateo 18. El Señor está encomendando a sus discípulos a la primera misión que los incluía sin estar Jesús presentes. Hasta ese momento todo lo que habían hecho ellos era con Jesús presente. Pero cuando Jesús los encarga y los encomienda y los envía a los 12, Mateo 18, es un punto de quiebre. Si ustedes tienen ahí las citas paralelas, este es un punto de quiebre. En el 10:1 dice, reunió a sus 12 y les dio autoridad para expulsar demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es el primer paso en la delegación de Jesús. Es el primer paso donde los 12 van a salir solos. Es el primer paso donde Jesús los manda ya en un escalón más en su responsabilidad. Y por eso en el versículo 8 les dice lo siguiente. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Y acá viene lo que quiero decir. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que ustedes recibieron gratis,
denlo gratuitamente. El RB 60 dice, de gracia recibieron, den de gracia. Gracia y gratis tienen el mismo origen, porque la gracia es gratis. Costó muchísimo, es gratis para nosotros, pero lo que recibieron gratis, traduce la NBI, denlo también gratis. Es el mismo sentir de transmitir la bendición. Acá se refiere más a dones espirituales, en Abraham tiene más que ver con bendiciones, pero acá está la pregunta, ¿qué tanto estoy siendo yo canal de las bendiciones recibidas y qué tanto soy estación terminal? O sea, la bendición llega ahí y se detiene. Soy la estación Palermo del subte de los 90, termina ahí. No puedo seguir más allá porque termina ahí. No puedo bendecir más allá porque soy terminal de línea. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? ¿Estamos siendo fuente o estamos siendo dique? ¿Está saltando nuestra bendición para vida eterna o estamos acaparando como los diques, ¿no? Cuando uno va a esos diques imponentes de Córdoba, ¿no? A mí me encanta, hay zonas preciosas de diques, muchos diques lindos en Córdoba, pero es interesante que uno ve que está todo ese enorme espejo de agua, ese lago gigante, y lo que sale es un chorrito. El río que está después del dique, uno lo puede cruzar caminando. Y a veces pienso esto, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana nos comportamos como diques? Tenemos una inmensa acumulación de unción, una inmensa acumulación de gracia, una inmensa acumulación de dones, una inmensa acumulación de bendiciones, pero se abre tan poquito nuestra esclusa de bendición que apenas sale un chorrito que uno puede cruzar caminando, como esos diques de Córdoba, ¿no? Y a veces pienso, y toda esa enorme mole, esa enorme estructura está hecha para evitar que esa agua se derrame, ¿no? O sea, si se rompiera, por ejemplo, el dique San Roque, que pasó alguna vez, si se rompiera el dique San Roque, Córdoba se inunda, la ciudad de Córdoba se inunda, si se rompe el San Roque. Entonces nosotros muchas veces armamos toda una estructura emocional, mental, intelectual, para evitar que toda la bendición que hemos recibido se proyecte e inunde a otros, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición. Lo que recibiste gratis, dalo también gratis. Y esta es la primera pregunta. ¿Qué tanto estamos compartiendo de la gracia recibida, ¿no? No solo de las bendiciones espirituales, sino también de las bendiciones materiales. ¿Qué administración estamos haciendo de nuestros recursos, de nuestra casa, de nuestra mesa, de nuestro equipo de mate, de nuestro auto? ¿Qué administración? ¿Qué estamos dando de lo que el Señor nos dio, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición. Lo que recibieron gratis, denlo gratis, ¿no? Un tremendo pasaje este de Mateo 10:18. Así que somos canales de bendición, pero también somos canales de otra cosa. Vamos a Colosenses 3:13. No solo compartimos bendición, no solo compartimos gracia, no solo compartimos lo que damos, sino hay algo más. Colosenses 3:13. Ahí lo están proyectando. Lo voy a leer aquí también, así les damos tiempo al que lo quiera buscar. Colosenses 3:13 dice lo siguiente. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. De nuevo la idea del canal. Yo recibí bendición, fluye a través mío, llega bendición. Yo recibí gracia, fluye a través mío, llega a otros la gracia. Y esta es más escabrosa, ¿no? Pero el perdón muchas veces en la Escritura está emparentado al perdón que nosotros hemos recibido, aún en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, la comparación del perdón al perdón recibido es transversal en las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuál es el alto costo del perdón recibido? Hoy lo hemos recordado. Hoy hemos recordado el alto costo y hemos cantado y reiterado hasta cansarnos el te doy gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte
lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. O sea, lo que hemos recibido, la dimensión del perdón recibido, nosotros no lo podemos llegar a estimar. Es absolutamente imposible para el ser humano estimar la dimensión del perdón recibido. Como por misericordia nosotros no podemos estimar cuál es el castigo, cuál es el destino eterno de los que niegan a Dios, como nosotros no tenemos, gracias a Dios, esa revelación, tampoco podemos estimar de lo que nos ha librado Dios. Si nosotros no tenemos idea de la magnitud del peligro, tampoco vamos a tener idea de la dimensión de la liberación cuando somos liberados de ese peligro. Entonces, como nosotros no podemos estimar la inmensa bendición de haber sido perdonados, también nos cuesta y nos cuesta mucho compartir ese perdón. El perdón es el punto de quiebre de la sanidad interior. Todo aquel que trabaja en liberación o en sanidad interior sabe que este es el punto en la sanidad. La inmensa mayoría de los casos de perdurar, de continuidad en la enfermedad tienen que ver con falta de perdón. Falta de perdón a los padres, falta de perdón a los líderes, falta de perdón a la vida, falta de perdón a un montón de cosas. El no lograr resolver el perdón en nuestra vida es una de las ataduras más grandes que tiene el ser humano. De verdad les digo, en consejería pastoral, la inmensa mayoría de los problemas empiezan con una no resolución, con no perdones otorgados, y de los cuales, por supuesto, se lleva la palma el tema de la falta de perdón a los padres, a los referentes de autoridad en nuestra vida. Entonces, compartimos perdón. Y por eso el referencial del perdón a otorgar es el perdón de Cristo. ¿Y por qué? Uno dice, pero Cristo, ¿por qué ponen a Jesús como referencial de perdón? Si obviamente yo no me puedo comparar con el perdón de Dios. En realidad no te está pidiendo Dios que perdones con la inmensidad con que Cristo nos perdonó, porque eso sería imposible. Lo que te está pidiendo a vos es que perdones bajo el argumento con el cual Cristo te perdonó. ¿Y bajo qué argumento te perdonó Cristo? Sin merecerlo. Cuando la Biblia compara y pide que perdonemos como hemos sido perdonados, la pregunta es, ¿cómo hemos sido perdonados? Sin merecerlo. Una antigua canción de Piedras Vivas dice, fui hecho justo sin merecerlo. Porque si mereciéramos el perdón, entonces no habría gracia, porque sería una contraprestación. Que eso es lo que dicen los que hablan de que hay que salvarse por obras. Si yo me salvara por obras, sería una contraprestación. Yo le hago a Dios las obras, Él me paga por las obras que yo hice. Ese es un enfoque popular que nada tiene que ver con la gracia. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para merecer mi salvación. Que yo haya hecho, pueda hacer, o siquiera suba a mi mente a hacerlo. El verdadero perdón se otorga sin merecerlo. Entonces, si fuiste perdonada, si fuiste perdonado sin merecerlo, nunca busques razones para perdonar al que te lastimó, porque no las vas a encontrar. Las razones, la base para perdonar es justamente perdonar sin que el otro lo merezca. Porque un violador no merece ser perdonado. Un violento no merece ser perdonado. Un asesino no merece ser perdonado. Esta mujer alcoholizada que se llevó puesto a ese chico, o sea, si uno le pide a esa familia que perdone del plano humano, es imposible. No hay posibilidad, no se puede razonar un perdón que merezca ser otorgado. El perdón al que aquí se refiere es un perdón que no merece ser recibido. Y por eso, como yo he sido perdonado sin merecerlo, la Biblia me invita a mí a perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque yo necesito perdonar. La verdadera bendición del perdón no es el que recibe el perdón, sino el que lo otorga. La verdadera liberación al otorgar el perdón no está en la persona a la que yo perdono. Porque el hecho de que yo perdone a alguien, no estoy eximiendo, no estoy indultando al que cometió la falta. Esa persona sigue estando sujeta a la justicia de Dios. Cuando yo perdono, no libero al otro de su culpa. Esa culpa sigue ahí. Yo no tengo facultad de perdonar ninguna culpa. No soy
¿Quién para perdonar pecados? A Jesús se lo dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mi perdón no le otorga libertad al otro. Mi perdón no le da, no lo exime de culpa al otro. No lo hace exento de justicia. No, mi perdón libera mi corazón del insoportable peso del perdón no entregado. El perdón libera mi corazón del insoportable peso de hacerme cargo del pecado de otros. El perdón es soltar una pesada carga para que Dios se haga cargo de la justicia que esa otra persona necesita recibir. De gracia recibisteis, dad de gracia, de la manera en que hemos sido perdonados, así también perdonar. Si alguno tiene queja contra otro, que se perdonen, así como Cristo los perdonó a ustedes. Es tremendo esto, ¿no? Pero si podemos llegar a comprender esto, si podemos llegar a comprender el verdadero sentido del perdón, ahí sí vamos a ser verdaderamente libres, porque el perdón otorga libertad. El liberar a un padre, aunque ese padre esté muerto, de lo que haya hecho en mi vida, un tío, un progenitor, un violador, un violento, si yo logro tener la gracia de comprender que perdonar no es justificar la mala acción, mucho menos indultar al que lo hizo. Perdonar es quitar de mi corazón la tremenda carga de ser yo el responsable de asignar justicia al que hizo tal acción. Sujeto a la justicia de Dios, al juez justo, al que me hizo tal cosa, y yo libero mi corazón de esa pesada carga. Canales de vida, canales de bendición y de gracia, canales de perdón. Algo más, 2 Timoteo 2:2, es un versículo que merece ser aprendido de memoria, es fácil, 2T 2:2, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La RB60 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa es una cadena de transferencia de vida, de transferencia de discipulado. La malformación en la educación cristiana nos ha hecho creer que el discipulado es obra de especialistas. Así como la evangelización es obra de especialistas, la oración es obra de especialistas, o lo que sea es obra de especialistas. Nada más alejado del texto bíblico. Dios no tiene especialistas. Dios no nos da dones, por supuesto, que nos capacitan, y claramente hay dones de maestros, y hoy orábamos por los maestros. Hay dones de maestros, por supuesto. Hay capacitaciones especiales que Dios da. Pero la transferencia de lo recibido es algo inherente a cada hijo de Dios. Entonces, el verdadero mensaje de la continuidad en la misión y en la labor cristiana está en comprender esto, que yo también soy canal para que otro reciba lo que yo he recibido, ¿no? Yo me hago esta pregunta, ¿no? Estos chicos que hoy están recibiendo del otro lado, que le están dando una historia, porque las maestras se quedan, no la pongo como ejemplo, pero porque le pasará a todas las maestras, se quedan hasta tarde, preparan sus clases, preparan su material práctico, piensan la clase, hay toda una preparación detrás. Ahora, esos chicos, ¿serán conscientes a futuro de la inversión que se puso en ellos? Yo te hago esta pregunta. ¿Quiénes invirtieron en vos? ¿Quiénes invirtieron en tu vida? Te destinaron tiempo, te destinaron formación, te destinaron un llamado telefónico a las 3 de la mañana. Se acordaron de vos, te mandaron un WhatsApp. ¿Quiénes? Ahora, la mejor contribución que podés hacer a esa siembra que hicieron en vos no es solo agradecer al que lo hizo, que está bien, sino que repliques la tarea. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El mensaje al gadareno sigue siendo hoy la mejor recompensa para que la labor que nosotros o que alguien hizo en tu vida se pueda proyectar hacia otros. ¿Querés honrar al que te enseñó?
Dale gracias, mandale flores el 11 de septiembre, eso está bárbaro, pero si realmente querés honrar al que te formó, comprometete vos también a formar. Y cuesta encontrar maestros del taller de Jesús, cuesta encontrar líderes de adolescentes, cuesta encontrar líderes de jóvenes, cuesta encontrar matrimonios que se ocupen de matrimonios. Y sin embargo, esto debiera ser natural, porque lo que hemos recibido de gracia, estamos llamados a darlos de gracia. Lo que hemos recibido de bendición es para ser de bendición. Y si hemos sido perdonados es para que podamos perdonar. Y lo que hemos oído de Dios, lo que alguien nos transmitió de Dios, esto es para que nosotros también encarguemos a otros que sean fieles para enseñar también a otros. Así sobrevivió el cristianismo 200 años. 200 años sin templos, sin iglesias, sin Biblia impresa, con un analfabetismo del 90% en los cristianos. Así sobrevivió. Y no solo sobrevivió, la fe cristiana vivida de esta manera desarticuló, desarmó, astilló por completo al imperio más grande de todos los tiempos, que fue el Imperio Romano. Menos de 200 años después de que estos 12 salieran, un emperador romano se convierte a Cristo y hace y transforma la fe cristiana en la religión oficial del imperio, lo cual generó, mejor no lo hubiera hecho nunca, pero lo hizo, y eso quiere decir que llegó la fe a todo lugar. ¿Por qué? Porque lo que oyeron ante muchos testigos encomendaron a hombres fieles que fueron idóneos también para enseñar también a otros. Somos canales de vida. La bendición que recibimos es para darla. La gracia que recibimos es para darla. El perdón que hemos recibido es para otorgarlo. La formación, la enseñanza, la capacitación, la alimentación de la cual hemos sido instruidos es también para que nosotros también instruyamos. Y finalmente, miren lo que dice el Salmo 84:6. Y esto por ahí cuesta más todavía, pero es la verdad. Salmo 84:6. Cuando pasa, mira, pero podemos leer el 5 para tener contexto. Salmo 84:5. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza y que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. La RB60 dice, transforma las lágrimas en fuente. Pero acá esto como más claro. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Es difícil en la vida evitar el valle de las lágrimas. En algún momento se pasa por ahí. Es inevitable, lamentablemente. Quisiéramos evitarlo, quisiéramos ir por el camino lateral, quisiéramos decir, ¿y qué pasa si vamos por el otro lado? Pero hay algún momento en que está. Ahora, los que esperan, los que tienen en ti su fortaleza y solo piensan en recorrer tus sendas, tienen la virtud de transformar el valle de las lágrimas en región de manantiales. Hoy es el Día Universal del Suicidio. Cada 6 horas en Argentina se suicida una persona. Cada 6 horas. Cifras oficiales. Lo que pasa es que esto no aparece en los medios, pero cualquiera puede googlearlo esto y lo va a ver. Han aumentado, hoy Mariano lo puso en Instagram, vi que pusiste la placa, Mariano, porque nosotros no somos conscientes de esta problemática, ¿no? Es la primera causa de muerte en sociedades desarrolladas en jóvenes de 18 a 35 años. Y lo que decía esta noticia es que están aumentando notablemente la consulta en chicos de 7 a 9 años. Suicidio. Cuando pasamos por el valle de las lágrimas, si esperamos en él, es capaz de transformarlo en región de manantiales. Hoy leía una noticia de que debe haber muchas, pero hay una institución que se ocupa de esto en Buenos Aires
hecha por una madre que perdió a su hijo que se suicidó, ¿no? Nosotros en Zárate tenemos un ministerio que se llama Tu Esperanza. El próximo domingo a las 14 horas en el Parque Urbano ellos van a estar haciendo una tarea desde las 2 de la tarde. Sería lindo acompañarles, porque no son muchos los lugares donde hay ministerios dedicados a la tarea con personas con esta problemática. Por cada persona que se suicida hay 6 afectados, por lo menos, dice la Organización Mundial de la Salud. En realidad son más, pero son todos. Aparte, lo que se genera después es terrible, porque una cosa es que una persona muera por un accidente o por una enfermedad grave y otra que se quite la vida. La pregunta que rodea a su esposa, sus padres, ni que hablar, ¿qué podría haber hecho yo para haber evitado esto? ¿No? Es desgarrador, es tremendo. Resolver eso es todavía más difícil que resolver el duelo de la pérdida. Ahora, ¿por qué lo pongo a esto como ejemplo? Porque frente al Valle de las Lágrimas yo puedo hacer 2 cosas. O quedarme llorando en el valle toda la vida, o transformar ese valle en región de manantiales. Y nosotros podemos ser canales. ¿Para qué? Aquello que tanto dolor nos causa, que tanta tristeza nos produjo, que tanta herida hizo en nuestro corazón, nosotros podamos ser canales también para que otro pueda ser bendecido, se transforme mis lágrimas en fuente, que se transforme mi dolor en bendición. Y es enorme la cantidad de casos donde los dolores se transformaron en fuente. Acá tenemos un ejemplo concreto en Renacer. Este es un ejemplo concreto que lo hemos vivido en la Génesis, desde la Génesis en nuestra propia congregación. Frente a un diagnóstico choqueante, como puede ser una enfermedad oncológica, uno puede hacer que eso quede en la fuente, que quede en el Valle de las Lágrimas, o puedo yo transformarlo en región de manantiales. ¿Cómo puedo hacer yo? Con la bendición con que Dios me ha bendecido, aún en medio del Valle de las Lágrimas, yo pueda transformarlo en región de manantiales. Tu dolor es tu dolor, tu prueba es tu prueba, pero claramente tendrá otro sentido si ese Valle de las Lágrimas salpica a otro con bendición. Porque aún las pruebas, aún las luchas, aún los dolores son permisiones que Dios nos da para que podamos a otros bendecir con la bendición con que somos bendecidos. El apóstol Pablo dice un versículo que rara vez mencionamos porque es muy difícil de mencionar. Hay versículos que no mencionamos porque no nos conviene mencionarlos. Y Pablo dice, a nosotros nos es concedido no solo vivir por Él, sino también padecer por Él. Y Pablo percibe, y esto es complicado, que el padecimiento puede ser también una concesión. Bueno, a mí no me lo concedan, pero el apóstol considera que a veces esto puede ser una concesión. Y esto es muy difícil, pero es la realidad de que yo puedo transformar mi prueba en un propósito. Lo he citado muchas veces porque, y cierro con esta idea, porque en su momento fue tan fuerte. Lo he citado varias veces acá, también lo voy a volver a citar porque siempre hay alguno que no lo escuchó. Hace años atrás vimos una película de una chica cristiana que surfeaba en Hawái, Bethany Hamilton. Ella estaba surfeando con su amiga cuando un tiburón la ataca y ella pierde el brazo, ¿no? Junto con el mordisco del tiburón, atrapa la tabla y le amputa el brazo a la altura del hombro. Desangrándose, llevada a la orilla, el padre de la chica, todos cristianos, el padre de la chica se mete, la rescata, perdió el 30% de su sangre, porque claro, le cortó la arteria, pero la salvaron. Y Bethany aprendió a surfear con un solo brazo, algo que le habían dicho que era absolutamente imposible. Y desde entonces Bethany trabajó y trabaja, porque vive, se casó y siguió surfeando, se dedica a trabajar y a animar
a personas que han padecido amputaciones o que tienen problemas motrices o que tienen situaciones que les limitan respecto al resto en su vida normal. Pero a lo que quiero llegar es que en esa película, al final, el padre de la amiga, Alana Blanchard se llama la amiga, es también surfer, el padre de la amiga dice lo siguiente, que es el que la sacó del agua a ella. Dice, Bethany supo transformar una tragedia en una misión. Esto es lo que dijo el padre. Bethany supo transformar una tragedia en una misión. Y este es el sentir de esta idea, ¿no? De transformar el Valle de Lágrimas en región de manantiales. Por eso hoy que hemos disfrutado y hemos recordado la extraordinaria, la inconmensurable obra del Señor Jesús a nuestro favor, que supo humillarse hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros, que estábamos lejos de Dios, pudiéramos ser hechos cercanos y abrir esa puerta y darnos hoy la bendición de la cual hemos cantado y de la cual hemos escuchado testimonios toda la mañana. Qué bueno que vos te vayas de aquí con la idea, volviendo al principio, de la samaritana. La samaritana fue a resolver un problema circunstancial, práctico y coyuntural. Y se volvió siendo la misionera encomendada a la liberación y a la evangelización de todo Samaria. Ella no fue a buscar eso, pero es lo que recibió. Quizás vos no viniste esta mañana buscando que Dios te encomendara una misión. Viniste a llenar tu cántaro. Viniste a saciar tu sed. Viniste con el legítimo derecho de que Dios resolviera, trabajara sobre una situación puntual en tu vida. Todos venimos por eso y es legítimo. Pero qué bueno que vos puedas pensar que además de llenar tu cántaro, Dios te dice, si solo llenas tu cántaro, vas a volver a tener sed. El domingo que viene vas a volver acá a buscar otra vez que te llenen el cántaro. Pero si bebés del agua que yo te doy, no solo vas a llenar tu cántaro, sino que además Dios te va a dar la gracia de que el agua esa no solo te va a servir a vos, sino que va a salpicar de bendición a todos los que te rodean. Este es el sentir cristiano. Este es el sentir de la misión. Este es el sentir de todo lo que nos pasa. Sean bendiciones, como Abraham, sean pruebas, como lo que acabamos de leer. Unas y otras cosas pueden ser transformadas en propósitos, pueden ser transformadas en misión, pueden ser transformadas en llamado. Puede llegar a ser realmente la razón de ser de tu vida, como lo es para hoy Bethany Hamilton. Bethany Hamilton hubiera sido muy probablemente una más de los tantos que en Hawái practican surf como nosotros acá fútbol. Todo el mundo lo hace. Pero ella es la única que alcanzó lo que alcanzó. Quizás porque entendió que tenía que transformar su tragedia en una misión. Y sería bueno que en esta mañana también todos pensemos, quizás gracias a Dios, no tenemos situaciones tan límite como la que acabamos de nombrar. Pero la realidad es que todos pasamos por situaciones, todos pasamos por valles. Y vos decís, ¿qué puedo hacer yo por otro? ¿Qué puedo hacer yo para que esta prueba mía se transforme en una región de manantiales? Quizás sería solo encerrarme en mi situación y buscar llenar mi cántaro de consuelo, que está muy bien, o decir, no, yo además de llenar mi cántaro, voy a pedirle a Dios que me ayude a que esta prueba se transforme en un propósito, a que esta situación se convierta en una misión, porque quizás el Señor me está permitiendo pasar por ese valle para que con su poder no me queden las lágrimas, sino que lo transforme en región de manantiales. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque el Señor Jesucristo fue el primero en abrir un canal.
Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él generó un camino nuevo y vivo por el cual nosotros podíamos llegar a Dios. Antes que Él no existía ese camino. Antes que Él no había manera. Antes de Él había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Gracias porque Él vino y abrió el camino. Porque Él pudo decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hoy, Señor, podemos disfrutar de la bendición de sabernos reconciliados, de sabernos hijos tuyos, de sabernos bendecidos. Y por eso, Señor, también en esta mañana queremos poner bajo tu guía y tu dirección este desafío que vemos en tu palabra, de que todo lo que tenemos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos diste, todo lo que de algún modo nos ocurre en esta vida, obedece a un propósito más grande, obedece a una razón superior. Y quizás, señores, en esta mañana que al menos uno aquí ha entendido que no es solo venir a llenar el cántaro, que podemos, a través de lo que recibimos, dar de gracia, así como recibimos de gracia. Que así como recibimos para ser bendecidos, recibimos también para bendecir. Que así como hemos sido perdonados, también somos llamados a perdonar. Y que así como hemos sido probados, también nosotros podemos bendecir a otros con la prueba, con la lucha, con la enseñanza que emerge de esa situación dolorosa, indeseable, triste que nos ha tocado vivir. Señor, guíanos en esta mañana. Que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón. Que nos llene, Señor, hoy de una nueva y renovada visión, de un llamado, de un propósito. Quizás, Señor, en esta mañana, alguien que fue instruido en la palabra, alguien que fue enseñado, alguien que desde muy chiquito aprendió sus primeras historias bíblicas de la mano de una maestra, pueda hoy también entender que no fue solo para él, que lo que él ha recibido debe darlo, que alguien que ha pasado por lucha o pasa por pruebas y dificultades pueda en esta mañana entender que hay alguien a quien puede bendecir a través de ese valle de lágrimas que está atravesando. Señor, ayúdanos a dar de los dones que nos diste, de las bendiciones recibidas, ayúdanos a impartirlas. Señor, gracias por este precioso tiempo, gracias por los testimonios, gracias por los corazones abiertos, gracias por los ojos humedecidos que hubo en esta mañana, Señor, por cosas profundas, por cosas tremendas, por esa tarea tuya, Señor, por esa labranza que estás haciendo en nuestros corazones para llevarnos a la imitación de Cristo. Por eso, Señor, hoy oramos para que nos ayudes, que no quede solo en un momento, sino que labres a fuego en nuestro corazón estas enseñanzas, esta experiencia que hemos hecho en torno al pan y en torno a la copa, que lo hemos hecho ante la memoria viva del sacrificio de Jesús hecho por nosotros. Y por eso, Señor, adquiere un lustre especial este desafío que en torno a tu mesa nos has hecho en esta mañana. Guárdanos, Señor, protégenos, guíanos a llegar a casa. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queremos recordarles que en 2 semanas